¿Quieres aprender a hacer tu propia página web? En este video te voy a enseñar las bases del HTML en menos de 20 minutos, así que dale like, suscríbete y pues vamos al video. Lo primero que hay que saber es que una página web, un documento HTML, es un documento de texto, nada más. Y cuando me refiero a documento de texto, no me refiero a un documento de Word, sino literalmente puro texto. Y para eso vamos a usar un editor de texto, pero específicamente quiero que instales un editor en particular porque es muy bueno para aprender especialmente. Yo para el trabajo profesionalmente utilizo un IDE, que en este caso sería WebStorm, pero bueno, no vamos a utilizar eso porque tiene muchas más herramientas que no necesitas realmente, que te ayudan a trabajar cuando estás trabajando sobre todo en sistemas complejos, pero no necesitas para aprender, y que va a ser más complicado aprender a usar un sistema como un IDE, aprender a usar un simple editor de texto como Sublime Text, que tiene la ventaja de que nos va a ayudar a trabajar en HTML. Ahora vas a ver cómo. Entonces, pues este es un editor de texto y para eso vamos a empezar por entender cómo funciona HTML. Y es que HTML básicamente funciona por medio de etiquetas. O sea, lo que es HTML es un lenguaje de marcado. De hecho, me parece que el nombre HTML es Hypertext Markup Language, que quiere decir lenguaje de marcado de hipertextos. Y se llama así porque pues es un lenguaje que sirve para marcar y crea documentos que se conocen como hipertextos. Y se conocen así porque tienen una cosa llamada hipervínculos, que en realidad son los links, pero pues así se llamaban hace mucho tiempo a los links, se les decía hipervínculos, y entonces por eso eran hipertextos. Pero bueno, la cosa es que para crear un hipertexto, pues es un texto, pero con etiquetas. Y me vas a decir, bueno, ¿y cómo etiqueto un texto? Bueno, pues vamos a ver eso. Y para eso entonces en HTML las etiquetas se usan con el signo menor que, luego se pone el nombre de la etiqueta, mayor que, y luego se cierran con menor que otra vez, diagonal y el nombre de la etiqueta otra vez. Y aquí, bueno, primero vamos a ponerle en la parte de abajo a la derecha, fíjate que puedes hacer clic en donde dice Plain Text. Y aquí vamos a seleccionar HTML para decirle a Sublime Text que lo que estamos creando es un documento HTML. Y fíjate cómo nos empieza a dar, de pronto nos pone un color que ayuda a que sea mucho más fácil de leer. ¿Vale? Entonces ahora vamos a poner aquí etiqueta. Y lo cerramos. Entonces aquí ya creamos una etiqueta. Y dentro de esta etiqueta podemos tener el texto que queramos etiquetar. ¿Ok? Entonces esta es la lógica general de las etiquetas. Tienes una etiqueta y el texto etiquetado que está dentro de la etiqueta, básicamente, o la etiqueta se indica dónde empieza y dónde termina lo que quieres etiquetar. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo real con esto. Y pues ahora vamos a guardarlo nada más para poder abrirlo. Entonces vamos a llamarle página web, aunque no nos dice mucho, pero bueno, aquí está, ya apareció, viste, el archivo página web. Y entonces aquí estamos usando dos etiquetas, la etiqueta H1 y la etiqueta P, y estamos etiquetando estos dos textos, uno que dice este es el título y el otro que dice este es un párrafo. Y literalmente en HTML las etiquetas con H, de hecho tenemos varias, tenemos H1, H2, H3. De una vez vamos a usar una, vamos a poner H2 y ponemos este es un subtítulo. Entonces todas las etiquetas con H son títulos y subtítulos, y mientras más grande es el número de la H, más adentro estás en el subtítulo, ¿no? O sea, el H3 sería el subtítulo, el H4 sería subtítulo y así, etcétera. Y me parece que son 6 niveles hasta H6, pero pues realmente la mayoría del tiempo utilizas H1, H2, H3, H4 si acaso, ¿no? Porque no tienes tanto de subtítulo. Pero bueno, entonces aquí tenemos un título, un subtítulo y un párrafo. Y aquí nos creó entonces esta página web. Vamos a guardar, pum, listo. No sé si te diste cuenta, pero bueno, en realidad lo verás acá arriba, que aquí en este tachecito para cerrar se vuelve un círculo. Mira, si yo modifico el documento se vuelve un círculo, y este círculo quiere decir que no se ha guardado todavía. Es como por si lo quiero cerrar, pues me está avisando, oye, aguas que no lo has guardado.
Si lo borro esto, me dice, es que no lo has guardado. Y en el momento que le doy salvar, desaparece, ¿no? Y entonces aquí ya me está diciendo, ok, el texto que tienes aquí es el texto que está guardado. Ok, ya lo guardamos. Vamos a abrir la página web. Y nos dice, este es el título, este es un subtítulo y este es un párrafo. Fíjate, aquí están nuestros textos. Este es el título, este es un subtítulo y este es un párrafo. Y fíjate cómo, pues obviamente el título pues va a tener un tamaño más grande que el subtítulo y el párrafo pues es el más pequeño de los tres. Pero eso no es todo, también podemos crear un link. Entonces vamos a poner aquí abajo un nuevo párrafo. Ok, y para crear este link vamos a utilizar otra etiqueta que es la etiqueta A. Que en HTML la etiqueta A convierte un texto en un link. Esta etiqueta que estamos viendo aquí. Y me vas a decir, oye, pero aquí dice href, ¿no? Aquí como que no está igual que todas. Y es que las etiquetas pueden tener propiedades. Entonces yo podría aquí, por ejemplo, ponerle una de las propiedades que todas las etiquetas pueden usar básicamente es la clase. Entonces yo puedo decir p clase, ¿vale? Entonces esta href, y fíjate cómo Sublime Text nos lo cambia de color para indicarnos que es una propiedad. Dice que esta propiedad href es igual a algo. Y la propiedad, ahorita de esto de class no es tan importante. Vámonos a ver al href. Href es a dónde refiere el link. Entonces esta es la dirección a donde nos va a llevar. Por ejemplo, no sé, Google, http, diagonal Google. ¿No? Y entonces ahora esta etiqueta, lo que está diciendo es que es una etiqueta, por eso es A, con una referencia a google.com. Entonces es un link que lleva a google.com. Y entonces si pongo el cierre de la etiqueta aquí, pues nos vamos a etiquetar todo este texto donde dice yo soy el link. Y si ahorita lo vuelvo a cargar, todavía no aparece correcto porque no lo hemos guardado. O sea, nos aparece el texto porque sí lo habíamos guardado, pero aquí no hemos guardado. Si lo guardo y vuelvo a cargar, ahora sí fíjate cómo ya está subrayado y ya me creó el link. Y como si hago clic aquí, me manda a Google. O sea que funciona. Ok, entonces aquí ya tenemos un título, un subtítulo, un párrafo y un link dentro de ese párrafo. Y la otra cosa que quiero que notes es cómo puedes tener etiquetas dentro de las etiquetas. Pero bueno, vamos a quitar esto por un momento. Y te quiero mostrar ahora la estructura de la página web. Ya entendimos cómo funcionan las etiquetas. Vamos a entender ahora cómo funciona la página web, porque la página web tiene una estructura. Y bueno, para empezar, empieza con una etiqueta que nunca se cierra, porque esta etiqueta pues le aplica a todo el documento. Y es donde estamos diciendo qué tipo de documento es, doctype HTML. Entonces aquí lo único que estamos es declarando que este documento es un documento HTML que se tiene que interpretar como HTML. Luego tenemos esta etiqueta HTML que si te fijas empieza aquí y se cierra hasta el final. Y literalmente está diciendo, bueno, pues aquí empieza el HTML. Entonces todo está dentro de esta etiqueta, o sea, esta etiqueta lo etiqueta todo. Y si te fijas dentro de esta etiqueta HTML tenemos dos etiquetas principales. Tenemos la etiqueta head y la etiqueta body. La etiqueta head se usa para guardar datos que no aparecen directamente en la página web, pero que están asociados a la página web. Por ejemplo, title, que es la que más se utiliza obviamente, y por eso me la puso aquí, que está dentro de head, si te fijas. Y si te fijas aquí a la izquierda de title hay unos espacios que esto sirve para que sea mucho más fácil ver que title está dentro de head. Ok, head, cabeza, title, título. Y aquí le podemos cambiar el título y ponerle, por ejemplo, página de ejemplo. Y este title va a aparecerme aquí arriba en la barra de navegador. Ahorita lo vemos. Y bueno, entonces este es el head, que realmente se usa, por ejemplo, para asociar cosas como pues documentos CSS, se usa para meterle JavaScript, para cuando quieres ya programar o cuando quieres darle estilo a tu página. Pues aquí es donde vamos a meter de pronto esos links a esa información que contiene los datos de pues el programa que quieras que corra o de los estilos que quieres aplicar, o se puede utilizar también para definir pues para diferentes tipos de cabeceras básicamente, o sea de información que se le añade al documento pero que no va a aparecer dentro del documento como tal. Y body pues es el cuerpo del documento, o sea es donde está el documento. Y aquí voy a volver a pegar lo que ya teníamos, voy a indentarlo, y eso de indentar es literalmente nada más lo que te decía de ponerle los espacios a la izquierda para que se vea que todo esto está dentro del body. Entonces vamos a guardar, volvemos a cargar y fíjate cómo ahora, bueno, aquí que tenemos la referencia, es
Se ve exactamente igual, solo que ahora tenemos aquí arriba el título que dice página de ejemplo. Y tiene también el detalle que como ahora tiene una estructura correcta, pues va a funcionar bien con JavaScript y va a funcionar bien con CSS y va a funcionar en general bien, porque lo que habíamos hecho antes, que era nada más poner directamente el contenido que queríamos, puede generar errores ya cuando quieras crear una página web profesional, y por eso te lo estoy presentando así completo, porque esto sí es una parte importante, ¿ok? Entonces puedes ponerle pausa y aprenderte entonces que tienes doctype HTML, tienes la etiqueta HTML, acuérdate que la de doctype no se cierra, HTML que contiene todo el documento, y luego dentro de HTML tenemos la etiqueta head para las cabeceras y body para el cuerpo del documento. Y dentro de head tenemos la etiqueta title para el título que aparece en la barra del navegador. Ahora, dentro de las etiquetas, las principales que tienes que conocer son H1, H2, H3, etcétera, P, A. También existe una etiqueta que es para hacer énfasis, que es M. Y si volvemos a cargar aquí, fíjate cómo el nuevo párrafo, que lo pusimos con énfasis, me lo pone en itálica. Entonces esa es la etiqueta M. También tenemos la etiqueta article, que normalmente se usa para contener un artículo. O sea, podríamos poner todo esto dentro del artículo y podemos tener tal vez más de un artículo dentro de una misma página. Entonces nos sirve para marcar que todo este contenido es parte de un mismo artículo. Yo podría tener tal vez otro artículo diferente, ¿no? Y tener dos artículos. Entonces eso piénsalo pues tal vez como si fuera una publicación, ¿no? Entonces cada artículo de la publicación. Y también otra que es bastante útil es aside, que es cuando queremos tener una información que pues básicamente está asociada a un artículo. La queremos al lado del artículo. Ok, aside, article. Aquí pues podemos poner, no sé, H1. Y si te fijas no va a darme ningún, o sea, no es de que me lo ponga físicamente al lado, me lo está poniendo justamente pues abajo, o sea, al lado pero abajo. Pero bueno, esto es más bien una cuestión que se conoce como semántica. Y es lo que se conoce como HTML semántico, porque lo que nos permite realmente es decirle al navegador cuál es la estructura de este documento y pues que básicamente cuál es el significado relativo de este texto con respecto a los demás. Y esto es útil por un montón de razones en las cuales no voy a entrar de momento, pero bueno, solamente piensa que lo que queremos es indicarle la estructura de nuestro documento al navegador. Y bueno, volviendo a las etiquetas principales, la etiqueta A obviamente es muy importante porque nos permite hacer links. También tenemos una etiqueta, bueno, una serie de etiquetas que están hechas para crear entradas que usamos para formularios. Como por ejemplo la etiqueta input, que si guardamos y nos venimos para acá, vamos a ver lo que se ve. Aquí está nuestro input. Entonces, para poder crear una entrada. Que esto, pues, por ejemplo, si estás programando en JavaScript, pues lo puedes utilizar para pedirle datos al usuario, o en general lo puedes usar, por ejemplo, para crear un formulario para que te manden un mail o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esto. Y de hecho, pues también para un login, por ejemplo, existe el tipo password, en donde es muy parecido a ese, pero cuando escribo algo ahí me lo oculta automáticamente porque pues en un password no queremos que los demás vean cuál es el password, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos estos tipos de inputs, form, pero realmente todas estas etiquetas, digo, porque si nos ponemos a ver las etiquetas que existen nos vamos a pasar muchísimo tiempo. Te estoy mencionando algunas de las que son más usadas, pero pues todo esto lo puedes encontrar si buscas etiquetas HTML en Google, así de sencillo. Lo que me interesa entonces es que te quede claro que existen, que te quede claro cómo se estructuran, que te quede claro que puedes tener etiquetas dentro de etiquetas, que las etiquetas pueden tener propiedades, como en este caso el input puede tener un tipo, o como el A puede tener una referencia. Y finalmente hay una propiedad en particular, bueno, dos de las cuales te quiero hablar, y que de momento no vamos a entrar muy en profundidad en qué es lo que hacen, pero más adelante van a ser muy útiles cuando estés aprendiendo CSS y JavaScript. Y básicamente es la propiedad de clase y la propiedad de ID. Y cuando pones una clase o una idea, una etiqueta, básicamente estás como marcando esa etiqueta, o sea, etiquetando las etiquetas. Porque cuando dices que una etiqueta tiene una ID, por ejemplo, aquí le ponemos subtítulo,
esta ID me está sirviendo para identificar esta etiqueta. Entonces, si yo después, por ejemplo, en JavaScript voy a poder decir, ¿sabes qué? Quiero obtener la etiqueta con ID subtítulo y me va a ser muy fácil obtener esta etiqueta y modificarla o obtener información de ella, por ejemplo. Entonces, la ID sirve para identificar elementos en particular y por eso solo puede haber una ID de cada una. Entonces, si yo quisiera poner aquí en el párrafo de abajo, le quiero poner una ID, ya no puede ser también subtítulo, tendría que ser alguna otra cosa, ¿no? Le podemos poner aquí párrafo. Pero bueno, aquí estoy siendo muy general con las IDs. Las IDs normalmente no son algo general, las IDs normalmente son algo específico. Y cuando queremos algo general, más bien usamos una clase. Y una clase sería, por ejemplo, pues de qué clase de, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, este es un título y quiero que sea un título rojo, por ejemplo. Y entonces puedo yo utilizar esta clase en diferentes títulos que quiera que sean rojos, o incluso puedo ponerle simplemente clase rojo. Por ejemplo, después yo creo un estilo en donde le digo todo lo que tenga la clase rojo, quiero que el texto lo hagas rojo. Es más, te voy a dar el ejemplo rápido. Ok, no te claves mucho en esta parte de aquí arriba. Lo único que estoy diciendo es que todo lo que tenga la clase rojo, quiero que le ponga el color rojo. Esto ya lo hablaremos cuando hablemos de CSS. Y pues aquí le pusimos clase rojo al título, ¿no? Entonces si guardamos y volvemos a cargar, el título se pone rojo. Y lo interesante es de que yo esta clase se la puedo aplicar a lo que quiera. Entonces va a aplicar este mismo estilo a lo que yo quiera. Por ejemplo, se lo podemos poner aquí en esta etiqueta de énfasis a nuevo párrafo. Guardamos. Y fíjate cómo también lo vuelve rojo. Ok, entonces esto de clase es una herramienta muy útil para poder pues aplicarle una clase a una etiqueta, es decir, esta etiqueta quiero que tenga estas propiedades o que tenga esto, se comporte de esta manera. Y entonces sirve para identificar etiquetas, pero por grupos de etiqueta, porque fíjate cómo tenemos dos diferentes. Mientras que la ID es para identificar un elemento en particular, como en este caso el subtítulo o este párrafo en particular, que más bien aquí sería, para que tuviera más sentido, sería como segundo párrafo. Y entonces estamos identificando el segundo párrafo, pero podría tener una clase párrafo. Y por cierto, puedes tener una ID y una clase al mismo tiempo, no hay problema. Y esta clase párrafo se la podemos aplicar también al párrafo de arriba. Entonces, los dos párrafos tienen una clase párrafo, pero solo el de abajo tiene la ID segundo párrafo. Y entonces, pues podríamos darle algún estilo, lo que sea al párrafo, ¿no? También. Pero ya hablaremos de eso más bien cuando hablemos de CSS. Ok, y esa es la base de HTML. Y bueno, si quieres seguir aprendiendo, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.